Lo dijo él. A primera hora. Entramos a la recta final, al último tramo, a las 8 de la mañana con 17 minutos. Esto es A Primera Hora, a través de la señal de Armónica FM y también el portal digital Primera Plana. Y hablemos de una novela, La Máscara del Alacrán. Esta novela es de autoría del escritor Juan Pablo Castro Rodas. Es una novela policial que tiene como trasfondo la realidad ecuatoriana. La violencia contemporánea derivada de la corrupción política y sobre todo de la consolidación del narcoestado, las bandas y los carteles en su dimensión más concreta. Yo no sé si esto es surrealista o realmente es una reproducción de lo que estamos viviendo. Juan Pablo, qué gusto, bienvenido. ¿Cómo le va? Muchas gracias. Imagínate si fuese surrealista, en el fondo todos estaríamos esperando despertar de ese sueño y regresar a ese Ecuador que de hace unos 25, 30 años todavía parecía un estado aparentemente pacífico. Pero evidentemente ahora es lo contrario. Y la novela policial como género es el espacio propicio precisamente para evidenciar este mundo de corrupción, este deterioro absoluto del Estado ecuatoriano que hemos vivido vertiginosamente desde el inicio de los 2000, ¿no? Y precisamente entonces esta novela es una novela policíaca, pero es en el entorno ecuatoriano. Hay personajes de ficción, pero tienen tal vez, digamos, un modelo o son el reflejo de personajes que existen en la realidad. Bueno, esta novela, para contar muy brevemente, narra la historia de un personaje que aparece asesinado en el centro de Quito, que es un coleccionador de obras de arte. Y se le llama al teniente Ventimilla, que es el personaje principal. El teniente Ventimilla es un policía retirado de la institucionalidad cuencana que decide, este es el ámbito de la ficción y de la imaginación, abrirse una agencia de viajes, de detectives. Y en la medida en que empieza a desarrollar su primer caso, se da cuenta que detrás de ese asesinato hay una serie de espectros un poco extraños que están habitando en la realidad. ¿Cuáles son esos espectros? Son los fantasmas, son estos seres todavía un poco difusos de las bandas criminales. Porque hay que ubicar algo muy claramente. Si bien el Ecuador es un país con un nivel altísimo de violencia, vamos a terminar 11º en el mundo. Y va a ser el año más violento de la historia de la República. Con 10.000 asesinatos violentos. Una cosa de locos. Cuya fuente es la criminalidad, ¿no? El Ecuador tiene zonificado el tema de la violencia. Es decir, para quienes habitamos en Quito no es que tenemos un miedo como en la década de los 80 y en los 90 en Colombia de tener una autobomba en la esquina, ¿no? Son las zonas de Guayaquil, Durán, Manabí, Esmeraldas, y en Quito las bandas criminales que están más hacia el norte o más hacia el sur. Entonces, la novela policial muestra esta situación de las bandas del microtráfico, de esta sensación de violencia, pero como un poco marginalmente, como telón de fondo, que además aparece en los noticieros, que aparece en el habla cotidiana a través del miedo que la gente siente. Inicia el libro y esta novela también, digamos, relatando quién es el general Ventimilla, es así, ¿verdad? Él es el protagonista de la novela. Sí. Y él inicia con un sueño precisamente de un alacrán. ¿Por qué el alacrán? Es el teniente Ventimilla. El alacrán va a ser el personaje fundamental de esta novela, porque es aquel que va a desplegar en inicio la trama y el suspenso, ¿no? Y a medida que avanza se va a ir develando su identidad. Se le dice la máscara precisamente porque es un disfraz, ¿no? Entonces, para no spoilear a los lectores, no vamos a explicar quién es finalmente el alacrán, pero es el personaje principal que se cree el asesino, y entonces Ventimilla debe develar las pistas para tratar de solucionar el caso, ¿no? Es una novela de alrededor de 170 y pico de páginas, ¿verdad? ¿Solo está en digital o también en físico? No, esta novela fue editada por la Universidad de la SUAY de Cuenca y tiene una edición física que se puede conseguir a través de mi Instagram, que es JP Castro Rodas, y también las descargas gratuitas que puso a disposición la universidad.
¿Es la primera novela policíaca que realiza? No, en realidad yo me di cuenta hace varios años que uno de los géneros literarios que nos podía propiciar hablar del Ecuador, más que una novela existencial, una novela romántica, una novela intimista, era la novela policial. Entonces, en el 2014 empecé a escribir la primera saga de esta novela que se llama La curiosa muerte de María del Río. Que ¿Igualmente ficción o no? Sí, es ficción. Y ahí aparece el teniente Ventimilla, pero en Cuenca. Aparece asesinado un profesor universitario y empieza a desplegarse la investigación. Pero fíjese cuánto ha cambiado el Ecuador de ese 2014 y 15. En 11 años, pero tremendamente. Porque el telón de fondo de esa novela es un poco la sociedad conservadora cuencana frente al escándalo de un asesinato de un profesor, y las investigaciones son desplazamientos por Ecuador, por Guayaquil, pero ni de lejos nos imaginábamos la violencia que en pocos años ha carcomido al Ecuador. En la segunda novela sí ya es imposible no hablar de eso. Usted, a ver, nos ha explicado evidentemente esta novela policíaca, de alguna manera tiene una similitud con la realidad que estamos viviendo, más allá de que recoge personajes ficticios, sin pretender que spoilee ni mucho menos. La novela desarrolla evidentemente esta comparación con lo que estamos viendo, incluso su conclusión va por ese camino. Sí, pero digamos que no hay sentencias morales, tampoco hay finalidades didácticas, porque la literatura, como todos sabemos, es un ejercicio de la imaginación, es un ejercicio de la ficción que intenta recrear el mundo, pero no dar consignas ni soluciones. Entonces aparece retratada la violencia, aparecen las muertes en las cárceles de Guayaquil, sobre todo la de hace 3 años. ¿Recuerdan ustedes? La de los 100 y pico, Sí, de la masacre terrible en la penitenciaría. esas imágenes que vimos de cine gore prácticamente. La que fue incluso transmitida en vivo. A esa usted se refiere. Sí, exactamente, con machetes. Terrible. Eso es una Fue cosa, una cosa horrorosa. horrorosa que nunca se había visto. Esto se recupera en la novela como telón de fondo, pero no se establecen ni culpables ni sentencias, porque en realidad la trama fundamental es la de un detective que intenta averiguar qué ha pasado con este coleccionista de arte en el centro de Quito. ¿Hay tal vez alguna crítica social dentro de esta novela? Bueno, la novela policial en general como género, que tiene 2 grandes ámbitos, el inglés y el anglosajón, siempre constituye una crítica social, porque es la novela que no tiene premisas morales, no tiene trabas para denunciar las formas oprobiosas del poder, de la corrupción, las formas en las que los seres humanos van desintegrándose de sus proyectos humanos. Entonces siempre constituyen críticas sociales. ¿Cómo le fue con la primera novela? Y pregunto, digamos, porque a veces se cree que aquí en el Ecuador no se hace ese tipo de novelas, ¿verdad? Policíacas, etcétera. ¿Cómo fue la percepción del público? ¿La acogió, no la acogió? ¿Y cuál es la expectativa también de esta novela? Bueno, la primera novela fue publicada por Alfaguara, que además es un sello internacional importante, y tuvo una reimpresión. Que eso en el mundo editorial, con tantas ofertas, tantos libros que aparecen, en una cultura fungible, todo se quema rápidamente, fue bastante bien. ¿Qué significa la reimpresión? Bueno, se sacaron 600 ejemplares y se reimprimen 400 más cuando las librerías piden. A diferencia de la reedición, que es cuando tú cambias la versión original, aumentas cosas o sacas, ¿no? Y la segunda edición de la Universidad de Cuenca ha sacado impreso 300 ejemplares, que es más o menos lo que vende un escritor ecuatoriano, pero adicionalmente tiene la posibilidad de las descargas online, que son de carácter gratuito. Este género de la novela policial, ¿qué tanta acogida tiene en el Ecuador entre los lectores ecuatorianos, en un país en el que además tenemos enormes dificultades para la lectura, ¿no? Tenemos una baja incidencia de lectura si comparamos con el resto de la región. Sí, bueno, aquí se lee un libro por año, digamos, ¿no? Una persona común y corriente. La novela policial debería ser la novela que más se lee en el Ecuador, no digamos la mía. Debería ser el género, porque piensen ustedes en Estados Unidos, en la posguerra, las grandes novelas que el público leía o a las que acudía eran precisamente las novelas policiales, porque te plantean el drama de la historia, te muestran las condiciones de la ciudad, te muestran a un detective. ¿Qué es un detective? Finalmente es un espíritu noble que busca la libertad y la justicia y sobre todo la verdad. En nuestros países, en estas épocas tan espesas, digamos, tan oscuras,
que un personaje busque la verdad ya es en sí mismo un camino hacia la luz, digamos. Entonces, este debería ser el género que más se vende. Evidentemente no lo es. Hay todavía un prejuicio en cierta academia que considera un género menor y la gente, el público, acude más bien a estas formas de lo fantástico que está de moda, ¿no? Los vampiros ¿Por qué lo enamorados. consideran un género menor? La academia, porque es una novela popular que tiene un lenguaje coloquial, los personajes hablan de la vida cotidiana, se evidencian en las calles, comen en las calles. Además, el detective es casi siempre un antihéroe, no es un hombre bien casado, con un trabajo fijo. En la tradición de la novela, además, era fumador, era un medio borracho. Un parrandero, un parrandero. Un paradero que gusta la verdad, pero nada más. Claro. Entonces tiene ese prejuicio social, ¿no? Muy bien. ¿Ya está distribuida la novela? Bueno, la novela se puede encontrar en algunas librerías, pero sobre todo la fuente de difusión es a través de mi Instagram, que es @jpcastrorodas. Correcto, le vamos a revisar. Juan Pablo, gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, que le vaya bien con la novela La Máscara del Alacrán, novela policial escrita por Juan Pablo Castro, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.